Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y vamos a estudiar el mensaje de la palabra en este día y vamos a concluir con el estudio que estaba basado en el libro de Judas, y el tema de hoy es la perseverancia de los santos. Así es que voy a leer en el libro de Judas el versículo 17 al 25. Leo de la Biblia de las Américas, que dice así: Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día por permitirnos venir a estudiar tu palabra. Señor, gracias por libros como el de Judas, Padre, que nos han enseñado a confrontar, Señor, las falsas doctrinas, los falsos maestros, y que también, Señor, debemos de contender ardientemente por esa fe, por esa salvación que se le ha dado a todo cristiano. Y gracias, Señor, por permitirnos, pues, concluir el estudio de este libro. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has llamado y nos has elegido y somos hijos tuyos, Señor, y nada nos puede arrebatar de tu mano. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy concluimos con esta serie basada en el libro de Judas, y pues el tema de hoy, como dije, tiene que ver con la perseverancia de los santos. Judas, al final de su carta, concentra su enseñanza en que todo aquel que reclama ser cristiano, que reclama conocer a Jesucristo, debe de estar preparado para contrarrestar cualquier enseñanza o doctrina que quiera apartarlo de los caminos de la verdadera fe. Ahora, también en esos últimos versículos de solamente este capítulo, exhorta a los creyentes a que permanezcan fieles en las enseñanzas de los apóstoles. Estamos hablando que en esos tiempos, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo estaban enseñando, y él obviamente exhorta a sus creyentes a que escuchen las enseñanzas. Ya había algunos escritos, algunos libros del Nuevo Testamento escritos, pero todavía muchos no se habían hecho populares hasta el final del primer siglo. Ahora, les dice que sean edificados en la fe, que oren en el Espíritu y que tengan misericordia de aquellos que aún están dudando del poder transformador de Dios, y a aquellos también que se han apartado. Y aún dice que tengamos o que tengan misericordia de aquellos, ¿verdad?, que se han contaminado de una manera irreparable. O sea, no hay esperanza para esos individuos. Ahora, esto, mis hermanos, es algo interesante, importante, porque nos lleva a, ¿verdad?,
hablar sobre la importancia de la perseverancia de los santos hasta el final de su vida cristiana, ya sea que uno vaya con el Señor o que Cristo venga por nosotros. Entonces, esa es una doctrina muy importante que nosotros debemos de entender. La perseverancia de los santos es una doctrina que es muy importante en cuanto a la seguridad absoluta de salvación del creyente. ¿Por qué? Porque esta nos ayuda a entender que todo aquel que ha venido a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador debe, ¿verdad?, de una manera permanecer caminando en la fe hasta el día en el cual muere. Esto pues, mis hermanos, nos ayuda a entender quién de una forma genuina le pertenece a Dios. Nos ayuda a entender que ese llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad?, ante su presencia, es algo que aquel que ha nacido de nuevo tiene que mostrar. La perseverancia pues de los santos comienza con varios elementos que vamos a estudiar en este día. Así es que pues, punto número uno. Punto número uno, mis hermanos, vamos a enfocarnos en 3 áreas de estudio en cuanto a la salvación del creyente. O sea que hay 3 áreas: la seguridad de salvación, la elección de Dios, y como resultado de esa seguridad y de la elección de Dios, pues viene también nuestra alabanza a Dios por entender quién es Él y por cada uno de sus atributos que Él nos va revelando en su palabra. Es algo muy importante. Ahora, vamos a hablar pues primeramente en cuanto a la elección de los salvos. Primeramente, la importancia de la seguridad de salvación del creyente. La seguridad de salvación del creyente. Ahora, leo yo en el versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. O sea que, fíjense que aquí nos está hablando de que Dios es poderoso para guardar al creyente. Esto nos habla de que nosotros tenemos una seguridad de salvación. Tal vez usted ha escuchado que hay personas, individuos, que reclaman que nadie tiene la seguridad de la salvación. Ahora, humanamente hablando, eso es cierto. Ningún individuo tiene la seguridad de la salvación humanamente hablando, porque como humanos que somos limitados. Pero nuestra salvación obviamente no depende, mis hermanos, de nosotros. Nuestra salvación proviene de Dios. Ahora, déjeme explicarle un poquito más. Una de las dudas más comunes del nuevo creyente es la seguridad de salvación. O sea que cuando uno viene y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, uno viene a ser un bebé en Cristo, un nacido de nuevo espiritualmente. Ahora, fíjese que cuando uno está recién nacido en la vida cristiana, pues la lucha que existe entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza espiritual es más consciente en uno. Ahora, ¿por qué? Es más consciente porque queremos salir de la vieja vida, de la vieja naturaleza, y al mismo tiempo queremos más de la nueva naturaleza, y hay un conflicto. Ahora, ese conflicto está en toda la vida, pero como estamos luchando en dejar los hábitos de la vieja naturaleza, y a veces caemos o caemos más en la vida, al principio de la vida cristiana, pues pensamos muchos de nosotros que no somos salvos. Eso me pasaba a mí. Y yo creía que yo no era salvo. Pero recuerde, cuando una persona es salva, va a perseverar. Se va a caer, pero va a pedir perdón, va a buscar tener, ¿verdad?, una relación con Dios. Así es que es importante pues entender, recuerde, que
Por eso es que usted y yo debemos de confesar constantemente nuestras fallas y buscar despojarnos del viejo hombre o de la vieja mujer que nos quiere seguir controlando. Efesios 2:22 lo dice de esta manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la vieja mujer que está corrompido por los deseos engañosos. O sea, antes de venir a Cristo vivimos un estilo de vida que era engañoso, que no era conforme Dios quería, y obviamente eso tiene que ser cambiado. Por eso es que tenemos que ser transformados. Porque recuerde una cosa, o sea, la seguridad de salvación, pues, no depende de mí, depende de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Es un don, es un regalo de Dios, no es por obras. Por eso es que no puede perderse. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo, un don de Dios. Nuestra seguridad de salvación no está determinada en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque espiritualmente, recuerde, el ser humano es incompetente en sí mismo. Dice el libro de Efesios capítulo 2, 2:1 y 2, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, fíjese que nosotros no podemos, ¿verdad?, a agregar a nuestra salvación porque no somos competentes. En el libro de 2 de Corintios capítulo 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, Dios es el que nos da la gracia para continuar adelante luchando, ¿verdad?, en la vida cristiana. Ahora, recuerde, aquí hay una cosa muy importante, algo muy interesante. Cuando estamos hablando, mis hermanos, de la seguridad de salvación, es que esta salvación que usted, al declarar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, está garantizada primeramente por el Padre. El Padre quien nos escogió. El Padre fue quien nos llamó. Y ahí en Efesios 1:4 Él lo explica. También está garantizada en el Hijo, en Jesucristo, quien nos redimió. O sea, la palabra redimir es que nos compró nuevamente. Estábamos perdidos, Él pagó el precio, el rescate al morir en la cruz del Calvario y nos compró. Por eso es que somos hijos de Él. Y también lo explica en Efesios 1:7. Y por último, está garantizada también por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos selló. Y también ahí en Efesios 1:13, o sea, la palabra sellar, en aquellos tiempos se ponía un sello. El rey, cuando mandaba a hacer alguna ley, él sellaba las cartas, ponía el sello, y nadie, ¿verdad?, podía quebrantar ese sello. Y eso es lo que se nos está diciendo aquí. O sea, el cristiano es sellado, tiene un sello de aprobación, de salvación, que el Espíritu Santo vive y mora en cada uno de nosotros. Judas, si usted recuerda en el versículo 6, él dice, ¿verdad?, que él escribe acerca de la común salvación que todo aquel que ha sido llamado tiene en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:16, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, nuestra seguridad de salvación, ¿verdad?, está afianzada en la promesa de Dios, que comenzó en nosotros la obra. Fuimos llamados y Él nos va a perfeccionar hasta el día en el cual Cristo Jesús venga. Entonces, fíjese que es algo interesante, que todo aquel que ha hecho una profesión de fe a través del Señor Jesucristo
tiene entonces que demostrar y sabe que ha entendido la decisión que tomó y debe de perseverar hasta el fin, hasta el último día. Es lo que llamamos pues también la fidelidad de los santos. Todos aquellos que conocen al Señor Jesucristo van a ser fieles hasta el último día. En Apocalipsis 2:10, la segunda parte, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, en cuanto a esta seguridad de salvación que tenemos, en cuanto a la elección, mis hermanos, que nosotros tenemos y a la perseverancia de los santos, recuerde pues que Dios es el único que tiene el poder de salvarnos y no dejarnos caer de su gracia. ¿Por qué? Bueno, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos hijos suyos y camináramos en su presencia. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense cómo Él nos llama y nos mantiene, mis hermanos, firmes en ese llamado. ¿Por qué? Porque somos salvos. Entonces, hay algo interesante. A veces nosotros nos sentimos aceptados por alguien por la manera en que nos portamos. Fíjese que a veces cuando yo era niño, muchas veces mi motivación en portarme bien era para que mi padre, mi madre, quien me estaba cuidando, dijera: qué buen muchachito, qué bien portado. Hermanos, nuestra salvación no depende de qué manera nos desempeñamos nosotros en la vida cristiana. No, sino que está basada en la gracia de Jesucristo. Y cuando hablamos de la gracia, es un don inmerecido, un regalo que nadie se merecía. Y si es que esto quiere decir que usted y yo, al que es cristiano, ha sido elegido por el deseo de Dios. Él nos ha llamado, nos ha convocado para que dejemos la vieja vida, una vida de pecado, una vida que no va conforme a la voluntad de Dios y que nos ayuda a vivir conforme a lo que Dios quiere. Fíjese que eso es algo interesante. Ahora, estoy hablando de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es una doctrina muy importante, porque hay algunas personas, algunos cristianos, algunos individuos que creen que la salvación se puede perder. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar pues mejor la perseverancia de los santos? Bueno, la doctrina de la perseverancia de los santos, mis hermanos, es explicada por muchos teólogos, pero hay un catecismo. Un catecismo, ¿verdad? Es un libro que se escribe para expresar ciertas doctrinas de la vida cristiana que son verdaderas y que hacen una pregunta y responden a una pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos explicar mejor la perseverancia de los santos? Y en la Confesión de Westminster se expresa de la siguiente manera. Dice: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido eficazmente llamados y santificados por su Espíritu. Estos no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en Él, en Cristo, en el Padre y el Espíritu Santo, hasta el fin, y serán salvos o salvados eternamente. Y esa es una garantía que todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador tiene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es bíblico, porque está en la palabra de Dios. Usted lo puede buscar en Filipenses 1:6, segunda de Pedro 1:10,
Juan 10, 28, 29, cuando dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y el Padre que me las dio, me las ha dado y nadie las puede arrebatar de mi mano. Esa es una gran bendición. Todo aquel que ha venido a conocer al Señor Jesucristo y ha entregado su vida a través de la fe, ha reconocido su estado de pecado, es una oveja, es un hijo de Dios. Ahora, recuerde pues que esta perseverancia de los santos que estamos hablando no depende del propio esfuerzo de uno mismo. No importa qué tanto hagas. ¿Por qué? Porque está basada en la gracia. Para que usted me entienda, la gracia es algo así. Imagínese que usted tiene a 10 niños. Tiene a 10 niños que viven en la calle. Ahora, usted tiene un billete de $20. Ahora, usted escoge, de esos niños, escoge a uno. Y agarra y le da ese billete de $20 para que él pueda comprar comida, etcétera, etcétera. Ahora, él no puede decir que usted lo escogió porque era el más guapo, porque era el más simpático, porque no, usted lo eligió a él. No por sus méritos de ese niño, porque ese niño no tenía un padre, una madre, estaba huérfano. Y es de la misma manera, o sea, cuando Dios nos elige, mis hermanos, no nos elige por nuestra capacidad intelectual, no nos elige por nuestra capacidad verbal, no nos elige por qué tan fuertes somos o por qué qué tanto sabemos, etcétera, etcétera. Dios nos elige por su gran voluntad, por su deseo. Y no podemos nosotros hacer nada. Entonces, fíjese que si Dios ha escogido o si Dios escoge incondicionalmente a ciertas personas para la vida eterna, su Espíritu Santo lo aplica eficazmente. Estos beneficios, mis hermanos, de la redención. Estas personas, pues, entonces seremos eternamente salvas. Ahora, tal vez usted se va a preguntar, ¿y qué si yo aún no he hecho una decisión por recibir al Señor Jesucristo? Por eso, esa es la invitación. La invitación es que usted abra su mente y su corazón y que permita que Cristo venga y controle su vida. Ahora, hay que reconocer que hemos vivido una vida contraria a la voluntad de Dios y que necesitamos arrepentirnos del estilo de vida que hemos vivido. Una vez que nosotros hacemos eso, el Espíritu de Dios mora en nosotros, empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos, empezamos a percibir la vida de una manera diferente. Entonces, la perseverancia, pues, de los santos no depende de qué tan buenos somos, no depende de qué tanto hacemos, sino de la gracia de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe en sus cartas, sobre todo en las cartas de Romanos y en las cartas de Gálatas, él lo expresa. Él enseña a los creyentes que ellos, ¿verdad?, ya no están bajo la ley, sino están bajo ¿qué? La gracia. La ley, nadie puede cumplir con la ley. Porque puede ser que cumplas con 1, 2, 3, 5 mandatos de la ley, pero puedes fallar en 1, 2 o 3 o 4. Y si fallas en 1, 2, 3 o 4, dice la palabra de Dios que te haces culpable de todos. Entonces, fíjese que al nosotros no estar bajo la ley, sino estar bajo la gracia del Señor Jesucristo, nos habla pues de que ya no podemos nosotros ser condenados. ¿Por qué? Porque nosotros ya no violamos la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y eso es un gran aliciente, es una verdad profunda que nos hace descansar. Ahora, fíjese que también es importante entender esto.
que nosotros, mis hermanos, al ser llamados incondicionalmente a la vida eterna, no quiere decir tampoco que nosotros ya no podemos caer o no podemos fallar. Y cuando digo caer, pecar. La doctrina de la perseverancia del cristiano o del creyente no significa pues que el creyente no puede caer en pecado. Cualquier creyente tiene la posibilidad de caer ¿qué? En pecado. Segunda de Corintios 4:7, Romanos 7:19 al 25 lo expresa Pablo, el apóstol Pablo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, acabo haciendo lo malo. Ahora, no es que Pablo andaba de ladrón, no es que Pablo andaba en inmoralidad sexual o borracho no, simplemente que Pablo a veces, me imagino, era controlado por ciertos sentimientos negativos, y obviamente que él se daba cuenta que no estaba haciendo lo que era correcto delante de Dios. Ahora, hay personas que han preguntado y preguntan: ¿qué pasa con aquellos que han reclamado ser cristianos y se apartan de la fe? Bueno, hay que tener cuidado. En cuanto a aquellos que han reclamado conocer a Jesucristo, que han dicho que son cristianos, pero que se apartan de la fe, que se apartan de la iglesia, que no conviven con los cristianos y viven de una manera negativa y de una manera que no conocen a Dios, pues ellos están demostrando definitivamente que nunca conocieron al Señor Jesucristo. Y para esto, fíjese que el Señor Jesucristo usó una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. O sea, la cizaña nunca fue trigo. El trigo es trigo y la cizaña es hierba. Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea, dando a entender que tristemente en la iglesia muchas veces se van a introducir individuos y personas que aparentan ser cristianos, pero que no son cristianos. No han nacido de nuevo. Por eso Judas nos exhorta a que debemos, ¿verdad? Fíjese lo que dice en el versículo 24. Dice: tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, algunos dicen: sálvenlos arrebatándolos del fuego. O sea, hay que hablar la verdad. Hay que exhortar a las personas, a los individuos, para que realmente hagan conciencia si son de Cristo. Usted debe saber si es de Cristo. Hay que hacer un análisis propio. Y eso es obviamente algo que nosotros debemos de considerar. Ahora, hablé también de la importancia que el cristiano, que el creyente, ¿verdad?, debe de dar a Dios. El libro de Judas, mis hermanos, termina con una de las doxologías. Ahora, la palabra doxología habla de la gloria o el esplendor que Dios tiene. Y dice en el versículo 24 y 25: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea que, hermanos, el cristiano, el creyente, debe de expresar esa alabanza, esa gloria a Dios, expresar la alabanza por la gloria y el esplendor que Dios tiene. O sea que, fíjese, la doxología es la expresión personal del creyente en adoración hacia la majestad real de Dios,
que le pertenece como gobernante supremo, en el sentido de la perfección absoluta y de su deidad. O sea, no hay nadie como Dios. Por eso dice al único Dios, nuestro Salvador. El único Dios que existe. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a nuestro gran Dios. En el Nuevo Diccionario Teológico dice, es la ofrenda de adoración a Dios en admiración, amor y alabanza, exaltándolo, glorificándolo y proclamando su grandeza en adoración humilde. En adoración humilde quiere decir que usted entiende la grandeza de Dios y usted sabe que es tan pequeño delante de Dios. Alguien dijo, cuando veo la creación, cuando veo las galaxias, cuando veo qué tan vasto el universo es, no puedo entender eso y menos puedo entender la grandeza de Dios. Eso es. Dice la palabra en los libros de los Salmos que los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios. Por eso es, pues, que nosotros en humildad alabamos, honramos y glorificamos a nuestro Dios. Esa es una de las doxologías o alabanzas que se le dan, ¿verdad? Se expresa la gloria de Dios. Ahora, en conclusión. Recuerde, el cristiano debe de permanecer firme en su llamado hasta el día en el cual el Señor Jesucristo venga. O ya sea que usted y yo vayamos a su presencia si somos salvos. Esto es a lo que llamamos la perseverancia de los santos. Y como dije en Apocalipsis 2:10, la segunda parte, dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es nuestro deber nuestro deber de contender por la salvación que se nos ha dado y buscar, mis hermanos, la sana doctrina en la iglesia. Recordar que nuestra salvación está garantizada por el Padre que nos escogió, el Hijo quien nos redimió y el Espíritu Santo quien nos selló. Y que el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin de su peregrinaje aquí en la tierra por medio de la gracia y la fe en Jesucristo. Con esto en mente, gracias a cada uno de ustedes. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que nos has dado de poder conocerte. Te amamos, te honramos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, pues, que nos permita concluir nuestra carrera, Señor, de una manera gloriosa. Reconociendo, Padre, que tú eres el único y soberano Dios y que no hay nada ni nadie en este mundo como tú. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.